¿Qué es paternidad en la fe o cobertura? Vamos a ver dónde es que se ejerce, bueno, el nombre correcto, los versículos a favor en el Nuevo Testamento, a favor en el Viejo, el versículo en contra que yo encontré. Si ustedes tienen otro versículo en contra, déjenmelo en los comentarios, porque yo me lo puedo haber olvidado. Vamos a ver qué es lo que hace, qué no es paternidad, cómo reconocer a un verdadero pastor. No tengo paternidad o estoy con un falso pastor, ¿qué hay que hacer? Vamos a también, fíjense que tengo versículos, vamos todo con Biblia, ¿sí? Bien, este es el mapa general. Quédense tranquilos que yo les voy a... buenísimo, gracias. Quédense tranquilos que yo este archivo se los voy a compartir, ¿sí? Se los voy a mandar por el grupo para que ustedes tengan esto, ¿ok? Y después lo puedan ver ustedes y seguir estudiándolo y sacando sus propias conclusiones. Bien, así que vamos a ir por parte. Vamos a empezar con esto y yo quiero que rápidamente nos metamos acá. Fíjense. Primero vamos a ver todos los versículos a favor del Nuevo Testamento con respecto a este tema. Bien, lo primero, Hebreos capítulo 13 en el verso 17. Fíjense la cantidad de versículos, ¿no? que encontré. ¿Sí? Hebreos 13, 17. Fíjense lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Fíjense la importancia de obedecer a nuestros pastores, de sujetarnos a ellos, ¿sí? Porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces fíjense que, a ver, para poder ir entendiendo, yo necesito, primero, voy a necesitar a alguien que dé cuenta, ¿sí? O sea, fíjense que Hebreos dice que los pastores van a dar cuenta por nuestras almas. Entonces yo necesito a alguien que dé cuenta de mi alma, ¿sí? Y es por eso que como yo necesito a alguien que dé cuenta por mi alma, yo necesito tener una autoridad en mi vida. Es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente son ellos, son nuestros pastores, y por eso menciona el escritor a los Hebreos, que creemos que es Pablo, pero dice sujetaos a ellos, ¿sí? Y ahora vamos a ver esto. ¿Qué es sujetarse a un pastor y qué tiene que ver con esto? Porque no se trata de hacer lo que el hombre dice, no se trata de escuchar al hombre, no se trata de obedecer al hombre lo que se le ocurre, sino que tiene que ver con todo lo que el hombre suelta a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Pero ahora vamos a ir viendo eso, porque hay mucho daño en este tema y hay mucha mala práctica en este tema a la hora de trabajarlo y funcionarlo. Entonces ahora vamos a ir viendo absolutamente todo, ¿sí? Este es el primer verso que tenemos a favor, hablando de que yo necesito un pastor y necesito sujetarme porque velan por nuestras almas y van a dar cuenta. Y eso, si quieren, anótenlo. Anoten esto, y si ustedes quieren, al final del video se los explico cuando vayamos a las preguntas y respuestas, ¿sí? Cuando vayamos a las preguntas y respuestas yo les respondo todas las dudas que tengan, todas las inquietudes que tengan, y les respondo esto. Si quieren, anoten esto. ¿Qué significa que van a dar cuenta de mi alma? ¿Sí? Porque esto tiene que ver con algo importante. Si quieren, después lo vemos. Vamos a seguir avanzando. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 2, un pasaje conocido, pero... Primera de Timoteo 1:2, a Timoteo, fíjense lo que le dice Pablo, ¿no? O sea, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo nuestra esperanza, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿sí? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Déjenlo ahí, ahora los vamos a analizar bien, pero ya ven que Pablo les menciona esto. Creo que el siguiente versículo es Tito, fíjense. Tito 1:4. Miren. Tito 1:4. Bueno, ¿no? Ven, escribe el apóstol Pablo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y en el verso 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Sí? Fíjense cómo Pablo reconoce tanto a Tito como a Timoteo, él los reconoce como sus hijos. ¿Sí? Obviamente no eran sus hijos biológicos. ¿Sí? No eran sus hijos biológicos Tito y Timoteo. Ahora lo vamos a ver bien por qué. Porque hay gente que dice no. Lo que pasa es que Pablo les decía hijo
en un término de cariño, de aprecio, ¿no? Como que alguna persona grande te diga, hola hijo, ¿cómo estás? ¿No? Por una cuestión de respeto, de cariño, de afecto. Pero ahora vamos a ver que no, hay versículos que nos muestran que no era por cariño o afecto, sino que literalmente eran sus hijos. Pero ahora lo vamos a ir viendo todo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Fíjense lo que dice. ¿Por qué les digo esto? Porque seguramente van a tener dudas. Anótenlas, porque después cuando vamos avanzando se las respondo. ¿Sí? A medida que vamos avanzando en el estudio. Primera de Pedro 5:13. ¿Sí? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, ¿sí? Marcos, mi hijo, los saluda. No hay, con respecto a este versículo, no tenemos evidencia con respecto a Marcos, ya que este es Pedro. Pedro tenía su esposa. No tenemos fundamento para decir que era ni su hijo espiritual, ni tampoco si era su hijo biológico. Él reconoce Marcos mi hijo, ¿sí? Pero bueno, fíjense que acá tenemos otro pasaje más. Y vamos a ver este último. Y ahora entramos con los más fuertes. Tercera de Juan 1:4, fíjense. O sea, vemos de Pablo, vemos de Pedro y ahora vemos de Juan. Dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Fíjese, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Sí? O sea, de la verdad de Gallo, a quien él está escribiendo, de cómo andas en la verdad. Y le dice Juan, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Sí? El oír que mis hijos. Eso quiere decir que Gallo era hijo de Juan. ¿Ok? Entonces fíjense cómo se repite esta idea, ¿no? En Timoteo, hijo en la fe; en Tito, hijo en la fe; Pedro con Marcos diciéndole hijo; Juan diciéndole hijo. Encontramos, ya tenemos directos acá, tenemos 1, 2, 3, 4 y falta Filemón 1:10. Y acá ya empezamos con los que son un poquito más fuertes, o sea, con más peso, porque fíjense lo que dice. Le está escribiendo Pablo, ¿no? Ven que Pablo, prisionero de Jesucristo, y Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Este es otro tema, porque fíjense que Pablo a Filemón no le dice hijo, le dice colaborador. Entonces, no todos son hijos, ese es otro tema. Pero fíjense, dijimos, verso 10, Filemón 1:10, te ruego por mi hijo Onésimo, ¿sí? A quien engendré en mis prisiones. Y acá este engendré ya saca de idea que Pablo les decía hijo por romanticismo, o sea, por afecto, por cariño. No. Pablo está diciendo, te ruego por mi hijo, yo lo engendré en mis prisiones. Claro, si ustedes leen después Filemón, van a ver que Onésimo le servía al apóstol Pablo. ¿Sí? Onésimo estaba en la cárcel con Pablo y le estaba sirviendo a él. Y Pablo le está diciendo a Filemón, yo te lo voy a mandar a Onésimo. Y Onésimo, yo te lo encargo que lo cuides, porque Onésimo es mi hijo, yo lo engendré en las prisiones. Entonces ya vemos ahí que de parte del hombre de Dios, en este caso de Pablo, está reconociendo que Onésimo no solo es su hijo en el término de romanticismo, como decíamos, de afecto, sino que le está diciendo, Filemón, yo lo engendré, fue engendrado, ¿sí? Onésimo fue engendrado. Entonces, hay un engendramiento ahí, ¿se entiende? Hay un fíjense, esperen que les voy a compartir pantalla, miren. Yo había cambiado. Miren esto. Acá tenemos el diccionario Strong, engendré, es la palabra griega 10.080, ¿sí? Es la palabra genao, ¿sí? Que significa procrear, propiamente del padre, pero por extensión también puede involucrar la madre. Dice figurativamente regenerar, y significa engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. O sea, ¿por qué? Porque
También me pueden decir, bueno, no, es que la palabra engendrar en el griego significa otra cosa. No, fíjense, es la palabra genao. Acá vamos a ver otro diccionario, miren, para que vean. Genao, concebir, engendrar, ser nacido. Se usa principalmente, fíjense, de hombres engendrando niños. Es la misma palabra que se utiliza acá en Mateo 1. Entonces, fíjense que significa engendrar, significa dar a luz. ¿Ok? No es que el término está romantizado o que está cambiado. ¿Ven? Engendré, la palabra griega 10.080. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con un engendramiento, tiene que ver con que Pablo está diciendo, yo lo di a luz. ¿Sí? Yo lo di a luz. Pero no solo está acá, miren. Vamos a saltearnos Gálatas, acá me quedaron desordenados. Vamos a saltearnos Gálatas 4.19, ahora lo vamos a ver. Y vamos directamente a 1 Corintios 4.14. ¿Sí? 1 Corintios 4.14. O sea, fíjense la cantidad de fundamento que hay para esto. Dice 1 Corintios 4.14, no les escribo esto para avergonzarlos, ¿sí? Sino para amonestarlos como a hijos míos amados. ¿Sí? Porque aunque tengan 10.000 ayos en Cristo, ayos significa maestros, enseñadores, predicadores, ¿sí? No tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré de vuelta. Yo los engendré, y acá utiliza de Pablo algo más exacto, por medio del Evangelio. ¿Sí? Por tanto, les ruego que me imiten. Acá hay mucha información, y nos vamos a detener un cachito. Pero fíjense que Pablo le está diciendo, yo les estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Bien, porque a veces hago lío. Biblia. Entonces, fíjense que Pablo le dice, yo no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como mis hijos amados. Ustedes son mis hijos. Porque aunque tengan 10.000 maestros, y ahora vamos a ver el problema que había acá, en Corintios, porque aunque tengan 10.000 maestros, no van a tener muchos padres, y este es el problema. Hay gente, o sea, tenemos los dos extremos. Hay gente que no tiene una autoridad en su vida, que no tiene paternidad, pero hay gente que tiene muchos. Y ese es otro problema también. O sea, se pueden tener muchos enseñadores. Me puede enseñar un montón de gente, me puede predicar un montón de gente, me puede aconsejar un montón de gente. Ahora, yo necesito entender que tengo a uno. ¿Sí? Pablo está diciendo, muchachos, yo los engendré por medio del Evangelio. Y de vuelta, él está diciendo, yo los di a luz, yo los engendré, yo los concebí. A través mío ustedes pudieron nacer y fueron engendrados como mis hijos. Obviamente, por favor, hermanos, no lo mencioné, pero creo que es obvio, espiritualmente hablando. ¿Sí? Espiritualmente hablando. Entonces Pablo está diciendo, yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio es un instrumento de engendramiento. ¿Sí? ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva? Es un mensaje, es una predicación, es pregonar algo nuevo, es dar un mensaje nuevo, ¿sí? Es soltar un mensaje. Entonces, ¿cómo me van a engendrar? Se engendra a través del mensaje, se engendra a través de la predicación, ¿sí? Se engendra a través de predicar la palabra de Dios. Y ahora lo vamos a ver bien detenidamente. Y por eso Pablo le dice, yo les ruego que me imiten, muchachos. ¿Por qué? Porque en Corintios había un problema de división. Si nosotros nos vamos, yo creo que lo anoté acá. Sí, ahora leemos Gálatas 4.19 que quedó colgado ahí. Pero miren, vamos al capítulo anterior, 1 Corintios 3.6. Acá había un problema. Este pasaje seguro lo conocen. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Seguramente escucharon ese pasaje. ¿Quién trae crecimiento? Dios. ¿Sí? No hay ningún tipo de duda. ¿Quién es el que nos hace crecer? ¿Quién es el que nos hace madurar? Es Dios. Ahora, lo que yo necesito, y es el problema que tenían los corintios, porque el problema de los corintios estaba acá, miren, en el capítulo 1, miren. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contienda. Fíjense cuál era la contienda. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Sí?
Entonces, dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Corintios, había un problema. Había algunos que decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Cristo. ¿Sí? Y acá él comienza a hablar y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? Entonces, había una división en los corintios. ¿Cuál era la división? Era esta. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? O sea, fíjense que había gente que decía, pero yo pertenezco al apóstol Pablo, y había otros que decían, no, yo pertenezco a Apolos. ¿Cuál fue el problema acá? Que Apolo había ido a predicar a la iglesia de Corintio. Y Apolo, dice la Biblia, que era un hombre poderoso en las escrituras, pero Apolo tenía un problema. Eso está en el libro de Hechos. Dice la Biblia que Apolo no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Sí, entonces era una persona con mucho conocimiento, pero le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace Apolo cuando va a predicar a la iglesia de Corintio? Trajo división. ¿Sí? O sea, la división la trajo Apolo. Sin querer, sin intención, pero la trajo Apolo. Entonces, Pablo tiene que ahora explicarle a los corintios y decirle, muchachos, por eso leíamos el capítulo 4, van a tener muchos maestros, pero yo soy su padre, yo los engendré a través del Evangelio. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá Pablo les dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, yo necesito un hombre que plante. ¿Sí? Yo necesito un hombre que plante semilla. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de van a tener muchos maestros, yo voy a tener mucha gente que me va a regar. ¿Sí? Y hay que saber diferenciar la palabra semilla de la palabra riego. Hay gente, yo a ustedes los estoy regando. ¿Sí? Yo los estoy regando. Yo no puedo plantar semilla, o sea, ustedes pueden tomar mi palabra como semilla. Pero yo tengo que tener claro que yo no estoy plantando semilla. Yo estoy regando la semilla que ustedes ya tienen plantada. Entonces, a mí nadie puede venir a plantarme semilla porque la semilla en mi corazón ya ha sido plantada a través de mi Padre. Después, ¿yo puedo escuchar otros predicadores que van a regarme esa semilla? Sí. Pero nadie puede poner otra semilla. Es por eso, no recuerdo el pasaje ahora, pero hay un pasaje, está en el Antiguo Testamento, que habla de que a Dios no le gusta que se mezclen las semillas. A ver, Levítico 19:19, fíjense. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. ¿Sí? Entonces, yo me acordaba, está este y también está Deuteronomio 22, ¿ok? Fíjense que no está bien sembrar el mismo campo con mezcla de semillas. Tiene que ser un solo tipo de semilla. Y ese campo somos nosotros. Ese campo es tu corazón. Y es por eso que tenés que entender que hay alguien que va a plantar y hay muchos que van a regar. Ese era el problema que había en la iglesia de Corintio. Ahora, fíjense que dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Pero fíjense, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, a ver, delante de Dios, el que planta y el que riega delante de Dios son lo mismo. ¿Sí? Pero dice Pablo, aunque, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, no es la misma labor del que planta que del que riega. Son lo mismo delante de Dios. Delante de Dios, todos nosotros valemos igual delante de Dios. Pero todos nosotros ejercemos labores y trabajos diferentes. Y yo tengo que reconocer que hay alguien que tiene que ejercer un trabajo diferente en mi vida, que es plantarme. ¿Sí? Y plantar una semilla. E inclusive saben que la palabra semilla en el griego viene de la palabra semen. Es por eso que esa palabra semilla es la que a mí me engendra. Por eso Pablo, en el siguiente capítulo, veamos acá, en el verso 14, él les dice, en el verso 15, ustedes van a tener muchos maestros, pero no muchos padres, porque yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Sí? Él nos engendró por medio del Evangelio. Entonces, fíjense la importancia que tiene que yo sepa diferenciar. Necesitas una autoridad en tu vida y esa autoridad te va a entregar palabra semilla.
¿Qué quiere decir? Que esa palabra es la que vos tenés que tomar en tu vida y priorizarla, y cuidarla, y regarla. Y si hay algo que no va conforme a la semilla, obviamente, ¿cuál es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, ¿eh? Por favor. No, esto no se trata de recibir palabra de hombre, no, 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 no. Es un hombre que me va a sembrar la verdadera semilla que es la palabra de Dios. Claro, es que la palabra de Dios la podemos sembrar de un montón de maneras. Hay gente que dice que Cristo no viene, por ejemplo. Entonces, esa semilla es una mala semilla, pero siembra igual. Porque las personas que se congregan o tienen una autoridad que reconoce que Cristo no viene y piensa que Cristo no viene y predica que Cristo no viene, adivinen qué semilla hay en el corazón de toda esa congregación. Cristo no viene. ¿Se entiende? Y nunca, jamás, y ahora lo vamos a ver, puede estar la palabra de un hombre por encima de la palabra de Dios. Jamás. ¿Sí? Jamás. Nunca. Por eso acá, en el capítulo anterior, Pablo les está diciendo, el que planta y el que riega, acá, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino solamente Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Entonces, el que planta y el que riega no se van a llevar la gloria. ¿Se entiende? La gloria es de Dios. Porque ellos simplemente están haciendo un trabajo y es Dios haciendo un trabajo a través de ellos. La gloria no es para ellos, la gloria es para Dios. Porque es el que da el crecimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo no tengo semilla, no puedo crecer. Pablo, necesito que me siembren, necesito que me rieguen y Dios crece. Necesito que me siembren, necesito que me rieguen y Dios trae crecimiento. ¿Qué pasa si no estoy sembrado? No hay crecimiento. Porque no hay una semilla para que justamente un árbol pueda crecer. No puedo madurar. Ahora, ¿qué pasa si tengo muchas semillas? Crezco mal. Porque crece todo junto, todo amontonado y sale un árbol deformado, mezclado genéticamente. Y no se puede, ¿se entiende? Crece mal también. Yo necesito una semilla, muchos que riegan. ¿Sí? Una semilla, muchos que riegan. Ahora, recuerden, si les queda duda con respecto a esto, anótenlo, que ahora lo vamos a ver. Pero fíjense lo que pasaba en Gálatas. Fíjense que están prácticamente en casi todos los libros del Nuevo Testamento. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? Fíjense el apóstol Pablo ahora a los Gálatas. Vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo se forme en mi vida. ¿Cuál es el trabajo del hombre de Dios para engendrarme? ¿Qué significa eso? Ese engendramiento es formar a Cristo en mi vida. ¿Sí? Es formar a Cristo en mi vida. Por eso no se trata de palabras humanas, no se trata de obediencia humana, no se trata de algo humano del hombre. No, no, no. Es lo que Dios nos enseña a través. Y el hombre, como enseña, y eso ahora lo vamos a ver cómo reconocer a un verdadero pastor, es que el hombre de Dios tiene que enseñar con la Biblia. Si no hay Biblia, no puedo obedecer. Es más, si no hay Biblia, no tengo que obedecer. ¿Se entiende? Porque sería palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. No. Si hay una enseñanza fuera de la Biblia, yo tampoco la tengo que obedecer. ¿Sí? No la tengo que obedecer. Y gracias a Dios, en mi vida tuve dos cosas. Una, que Dios me conectó desde entrada. Yo conocí a Dios y estoy en la congregación en la cual estoy hasta el día de hoy y hasta el día que terminemos de ser enviados. Pero siempre con mi pastor y nunca, gracias a Dios, nunca hubo una enseñanza fuera de la Escritura. Yo escucho a otras personas y sé que he sido afortunado. Ahora, lo otro que también, gracias a Dios, siempre he tenido la claridad, que el hombre no puede estar por encima de Dios. Y me ha pasado de enfrentar a pastores, no al mío, pero me ha pasado de enfrentar a pastores diciéndoles que lo que estaban enseñando estaba mal. Porque la Biblia decía otra cosa. Y no les ha gustado, obviamente, ¿no? No les ha gustado, se han molestado. Pero a mí me importa mi relación con Dios, nada más, el resto se entiende. Y siempre tuve, gracias a Dios, esa claridad. Nunca obedecí al hombre por lo que me decía.
Es por eso, miren, yo se los compartí en el grupo el otro día. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, fíjense, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, recibieron la palabra perfectamente, pero escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Es por eso que ustedes tienen que leer la Biblia. O sea, nosotros tenemos que ser conocedores de la Biblia, sí o sí, porque si no puedo ser engañado fácilmente. ¿Se entiende? Yo necesito conocer la Biblia y escudriñarla para ver si realmente, ¿sí? Para ver si realmente lo que me están enseñando es así. Y eso es lo que hacían ellos. Ahora Pablo le dice a los Gálatas, yo vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Sí? Dolores de parto. Hasta que Cristo se forme en mi vida. Entonces yo no puedo formar a Cristo en mi vida si no tengo a un Pablo que sufra los dolores de parto. No se puede. O sea, estaría muy lindo, pero no se puede. Yo necesito la intervención de una autoridad. O sea, fíjense la importancia que esto tiene. Porque estamos hablando de nuestro propósito. O sea, Romanos 8, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios nos predestinó para que seamos a la imagen de Cristo. Pero para formar a Cristo en mi vida, para que esto se cumpla, ¿sí? Yo necesito esto. Que alguien sufra dolores de parto para que Cristo se forme en mí. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos la importancia que tiene que ustedes tengan una autoridad y obviamente, ¿no? Que sea una buena autoridad. Que sea un buen padre, lo que la Biblia llama. Ahora, miren, vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir. Tranquilo que esta fue la parte más larga, y ahora vamos un poquito más rápido. Vamos a irnos al Viejo Testamento, sombras y figuras. Primera de Samuel 24:11. Fíjense. Primera de Samuel 24:11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. ¿Sí? ¿Quién están hablando acá? David a Saúl. ¿Quién le está diciendo padre a quién? David le está diciendo a Saúl, Padre mío. ¿Sí? Fíjense cómo reconoce, a pesar de que Saúl era una mala, obviamente, una mala paternidad, pero David reconoce la paternidad en Saúl. ¿Sí? Es por eso que David no lo mata. David sabía muy bien, por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Si David mataba a Saúl, recibía el reino enseguida. ¿Qué pasa, papá? Si David mataba a Saúl, iba a tener el reino para él. ¿Sí? O sea, el reino iba a ser de él. Pero David, por eso dice la Biblia, ¿no? Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David dice, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Acá, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. David sabía que no podía matar a Saúl. Porque si él mataba a Saúl, iba a estar rompiendo este principio, ¿sí? Iba a estar yendo en contra de su autoridad en ese momento. Una mala autoridad. Pero él tenía que mantenerse ahí. Y ahora vamos a ver igualmente qué hacer en estos casos cuando me toca un Saúl. ¿Sí? Cuando tengo un Saúl en mi vida. Ahora lo vamos a ver. Segunda de Reyes 2:12. Este pasaje lo conocen. Elías. Vamos a leer del verso 9. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, por favor, de tu espíritu. No dice una doble porción de unción, no dice de milagros, no dice de poder, no dice, no. De tu espíritu, una doble porción de tu espíritu. ¿Saben por qué le pide doble porción? Doble porción era lo que recibía el hijo primogénito como herencia. Siempre, si eran 10 hermanos los que iban a heredar, las partes se dividían en 11, porque 2 partes eran para el primogénito.
¿sí? Entonces, acá lo que está pidiendo él es, quiero una doble, ¿sí? Quiero una doble porción de tu espíritu. Le está pidiendo, quiero que me des tu espíritu como herencia, ¿sí? Como herencia. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. O sea, esto no es fácil. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteciendo que ellos hablando y que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Recuerden eso, porque siempre dicen que Elías subió al cielo en un carro de fuego. No, los carros de fuego separaron a Elías y a Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Sí? Eso es otro tema, no vamos a entrar ahí. Verso 12, viéndolo Eliseo, o sea que lo pudo ver porque Elías le dijo, si me vieres, te será hecho. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. ¿A quién le decía Padre mío, Padre mío? A Elías. ¿Sí? ¿Por qué le pudo decir Padre mío, Padre mío? Porque se le cumplió, por eso viéndolo Eliseo, cuando se le cumple a Eliseo al ver cuando Elías se va, ¿qué es lo que recibe Elías acá? La doble porción del espíritu de Elías. Entonces, cuando Eliseo recibe la doble porción de Elías, le dice, hey, ahora sí entiendo que vos sos mi padre. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esa paternidad, estamos hablando de la impartición del espíritu. Y me olvidé anotar ese verso, pero Jesús nos decía que las palabras son espíritu. Juan capítulo 6, versículos 63 al 71, bueno, búsquenlo ahí, ¿sí? Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo se imparte ese espíritu? Con las palabras, ¿sí? Con las palabras. Por eso tiene que ver con que nosotros estemos mirando los ojos en el nuevo pacto, en la sombra y figura, tiene que ver con el entendimiento, Efesios 1:18, alumbrando los ojos del entendimiento, ¿sí? Pero no solo eso, fíjense lo que dice, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces, fíjense que no fue solamente una idea de Eliseo, no, los hijos de los profetas que Elías los capacitó y los discipuló y les enseñó, ellos reconocen y dicen, el espíritu de Elías está en Eliseo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo recibe Elías ese espíritu, Eliseo ese espíritu de Elías, para poder decirle, Padre mío, y para que el resto reconozca que lo que había sucedido. Por eso también eso está en Números 11:17. Números 11:17, ustedes van a ver que dice, yo descenderé, hablaré allí contigo, tomaré del espíritu, con minúscula, no es el Espíritu Santo, por favor, es del espíritu del hombre. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Es bíblico que me impartan el espíritu? Ahí está. Números 11:17, segunda de Reyes 2:15, del 2 al 15. ¿Es bíblico que se diga hay una impartición de espíritu? Sí. Es por eso que ustedes tienen que tener cuidado a quien escuchan, porque a quien ustedes escuchan le está impartiendo su espíritu. O sea, esto no se trata solamente de conocimiento en cuanto a intelecto. Hay algo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Se entiende? Y se está impartiendo ese espíritu. Entonces, fíjense cómo funciona. Ahora, Josué 1:7, esto es extraordinario. Esto de Josué me encanta. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué está diciendo? O sea, Dios le está hablando a Josué. Él está diciendo, esforzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que Moisés te dijo. Lo que Moisés te mandó. Dios le podría haber dicho, esforzate, sé valiente para cuidar conforme a mi ley. Obviamente, ¿sí? La ley que Moisés le impartió era la ley de Dios, pero la que Josué tenía que obedecer era la ley que salió de la boca de Moisés. ¿Sí? Fíjese cómo
el Señor lo manda a Josué a que le obedezca a Moisés. Y encima le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Josué le está diciendo, Josué, lo que Moisés te habló para vos es un camino, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, seguí derecho ese camino que Moisés te marcó. ¿Cuál es ese camino? Obviamente era la ley de Dios, era la palabra de Dios, pero en la boca de Moisés. Y es más, ahora que me acuerdo, y no solamente esto, para poner un poquito más en contexto, Moisés estaba muerto. Moisés no estaba más en la tierra. O sea, Moisés no tenía su presencia en la tierra y Josué no lo tenía a Moisés ahí para obedecerlo, pero sí a Josué le habían quedado las palabras de Moisés. ¿Sí? Fíjense la importancia de entender que no se trata del hombre, se trata de Dios. Y no se trata de obedecer al hombre por amor al hombre, sino que se trata justamente de obedecer al hombre porque es lo que la palabra me muestra. ¿Se entiende? Obviamente, ahora vamos a ver bien el orden que yo siempre les digo. Pero fíjense cómo Moisés ya no estaba y Josué lo tenía que seguir obedeciendo. Para mí es extraordinario. Y es por eso, ahí está. Ah, y me estoy acordando de un pasaje que no anoté acá. En Ruth. Ahora lo vamos a ver. En Ruth. Ahora para que ustedes lo noten al menos y les quede a ustedes. Después yo lo edito, lo voy a agregar y después se lo mando completo. Génesis, me estoy acordando ahora, el pasaje de Ruth. Pero Génesis 28:13. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Siempre, ustedes van a ver que casi siempre que Dios se presentaba, les decía, yo soy el Dios de tu padre. ¿Sí? Yo soy el Dios de tu padre. Yo necesito comprender que Dios se presenta justamente a través de sus padres. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios de tu padre Isaac. Yendo al nuevo pacto, a mí se me va a revelar el Dios de mis padres. ¿Sí? Entonces, eso también es fundamental, porque el Dios de ellos se va a manifestar en mi vida. O sea, lo mismo que ellos se manifestó. Por eso ustedes ven cómo Elías y Eliseo hicieron prácticamente exactamente lo mismo. Muy similar. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron las cosas tan similares? Claro, es que era el Dios de su padre manifestándose. Era el mismo espíritu de Elías sobre Eliseo. Entonces, fíjense cómo se va esto. Y no se trata de una imitación, no se trata de copiar, no. Se trata que Dios se va a manifestar de la misma forma. Porque está el espíritu en mí. Ahora vemos Malaquía. Vamos a Ruth, porque esto es muy importante. Miren, esto es extraordinario. Anótenlo. Ruth 2, 11 y 12. ¿Sí? Ruth 2, 11 y 12. Y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. ¿Sí? Lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ahora, verso 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y esto es lo que les quería remarcar. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sí? ¿Dónde se refugió Ruth? Debajo de las alas de Dios. Cuando hablamos de alas en la Biblia, justamente hablamos de que, por eso dice, el Señor les reprochaba y les decía, oh Israel, ustedes no quisieron, le menciona algo así, le dice, no quisieron que yo venga a ustedes así como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas. Cuando hablamos de alas, hablamos justamente de esa protección, ¿sí? Entonces, vos le dice, viniste a refugiarte en las alas de Dios, debajo de las alas de Dios. Pero él le dice, porque yo he sabido lo que hiciste con tu nuera. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo ella con su nuera? Ruth 1. Bueno, ustedes deben conocer la historia, ¿no? Ruth se casa con el hijo de Noemí y el hijo de Noemí se muere. Entonces lo que Ruth tenía que hacer es esperar que Noemí tenga un hijo
que creciera y casarse con ese hijo. Era lo que correspondía según la ley de Dios. Y Ruth estuvo de acuerdo con eso. Y no solo eso, le dice, he aquí, Noemí le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, anda, hija, anda, quedas libre. Ruth le dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow, esto es... ¿Qué es lo que hace Noemí? Noemí deja a su padre y a su madre biológicos, que es algo parecido a lo que hizo Abraham, y después lo vamos a ver. Ella deja a sus padres biológicos y se queda con Noemí porque ella entiende que Noemí ahora era su madre. Porque eso es lo que pasaba. La nuera se convertía en hija. ¿Sí? Entonces, ella le dice, mirá, no me voy a ir. Tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, lo tuyo va a ser todo mío. Y le dice, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué es lo único que me puede separar? ¿Qué es lo único que me puede separar de mi paternidad? La muerte. La muerte biológica o la muerte espiritual. ¿Sí? Ambas. La muerte biológica o la muerte espiritual. Anótenlo esto y ahora lo vamos a ver un poquito más al final. Pero fíjense que estar debajo de las alas de Dios es estar debajo de Noemí. ¿Sí? Es quedarse bajo la enseñanza, bajo la casa, bajo el Dios de Noemí. Entonces, fíjense la importancia que tiene. La importancia que tiene es impresionante. Eclesiastés 4, verso 5. Ay, acá no es. No, perdón, Eclesiastés no, Malaquías, perdón. Malaquías 4:5. Malaquías 4. Y aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, este profeta Elías, en el Evangelio de Juan, se reconoce que este profeta Elías fue Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista vino para prepararle el camino al Señor. ¿Sí? Pero Juan el Bautista no cumplió esta profecía, la de Eclesiastés. Porque Juan el Bautista en ningún momento Juan el Bautista habló de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces esta profecía todavía no se cumplió del todo. Porque obviamente toda profecía tiene una proyección escatológica. ¿Qué me refiero con esto? Que se cumplió cuando el Señor vino, este profeta Elías vino en Juan el Bautista, cuando el Señor iba a venir como Mesías, pero ahora el Señor vuelve a venir. Y tiene que volver a aparecer el profeta Elías que prepare el camino. Y el profeta, justamente Elías, el profeta que imparte el espíritu a Eliseo, el profeta que nos muestra un destello de este principio en el antiguo pacto, es ese mismo profeta el que tiene que venir para restaurar y volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. O sea, para restaurar la relación de paternidad. Es por eso que hoy estemos hablando de esto es una señal del tiempo del fin. Es una señal de que Cristo viene. Por eso dice antes que venga el día de Jehová, antes de eso hay que restaurar esto. El corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Entonces, fíjense que hay que volver ese corazón, pero los primeros que tienen que volver son los padres. ¿Sí? Porque lo primero que se necesita en Dios es que haya gente, hombres de Dios, calificados para ministrar. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Que cualquiera hoy en día es pastor. Cualquiera dice ser. Ahora vamos a ver cómo reconocer un verdadero pastor. Pero cualquiera dice ser pastor.
Y por eso vemos cantidad de gente lastimada en la iglesia, cantidad de gente lastimada por los hombres de Dios, cantidad de gente lastimada. La gente no tiene problema con Dios, tiene problema con el Moisés, como hablamos anteriormente. La gente no tiene... son muy pocos la gente, los ateos que no creen en Dios, son pocos. Los que sí, hay muchos que no creen, es en la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente hubo cantidad de gente que ha lastimado y que ha hecho daño. Y eso es justamente lo que Dios tiene que restaurar. Hay muchos hombres de Dios que no están calificados para hacer lo que están haciendo. Y ahora lo vamos a ver por la Biblia, ¿sí? Pero fíjense que esto se tiene que restaurar. Esto se tiene que restaurar y es por eso que lo estamos hablando hoy. Y es por eso también que vemos el mundo que vemos. Un mundo en contra de la familia, en contra de paternidad, en contra de... Y es más, en contra de los padres, literalmente. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero desviar. Versículo en contra. A ver, me voy a los comentarios. Yo encontré este solo. Ahora lo vamos a ver. Acá estoy en los comentarios. ¿Qué versículo se les viene a la cabeza en este momento? Que ustedes puedan decir, mirá, me parece que este versículo va en contra de lo que me estás explicando. Porque yo encontré solamente Mateo 23:9. Que ahora lo vamos a pensar que en realidad es engañoso, no va en contra. Está hablando de otra cosa. Pero lo vamos a ver. Igualmente, sería un verso contra... ¿Cuántos les compartí? Les compartí. Y vamos a contar solo los del Nuevo Testamento. 2, 4, 6, 9. ¿Sí? Yo no encuentro versículos en contra. No encuentro. Pero mientras ustedes piensan un poquito, analicemos 23:9. Saludos, Bebo, bendiciones. Mateo 23:9. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es el Padre, es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿Sí? Entonces, el único pasaje que yo encontré y el que siempre me utilizan para decirme que esto no es de Dios, es este, Mateo 23:9. No le digan a ustedes, nadie, a Padre nuestro, nadie que está en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Entonces, obviamente que tenemos que pararnos un poquito y comprender que Jesús le decía madre a María, si bien él después en un momento, básicamente cuando María lo va a buscar, ¿se acuerdan ese pasaje que María lo va a buscar con sus hermanos, con los hermanos biológicos de Jesús? Y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Pero vemos cómo Jesús tenía a su madre y vemos cómo cuando el Señor está en la cruz y está el apóstol Juan y está María, la madre de Jesús, y está la otra María también en la cruz, o sea, viendo a Jesús crucificado, y Jesús estando en la cruz le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Sí? Entonces, si no se podría decir padre, tampoco se puede decir madre. ¿Sí? Por obvias razones, o sea, no habría paternidad. Pero entonces también estaría mal que yo le diga padre a mi padre biológico, porque la Biblia me dice que yo no le puedo decir padre mío a nadie en la tierra. Entonces, obviamente que esto tiene otra explicación y es justamente lo que dice después, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que a nadie le puedo decir Padre en el sentido de que sea mi Padre en la misma posición que Dios. Y por eso utiliza el Padre con mayúscula, el Padre con la autoridad de Dios en el lugar que a Dios le corresponde como Padre. ¿Sí? Nadie puede estar por encima de la paternidad que Dios ejerce en mi vida. Y por eso, como yo recién les decía, lo que un hombre me diga no puede ir por encima de lo que Dios me dice. Si un hombre, si mi pastor viene y me dice, Lautaro, andá y mentí, yo no tengo que seguir esa enseñanza. No tengo que seguir ese mandamiento. Porque va en contra de la verdadera palabra y va en contra de lo que me dice mi Padre más importante, que es Dios.
¿Se entiende? Entonces, nadie puede ocupar el lugar de Dios porque es el Padre el que está en los cielos. Y ahora vamos a ver esto también, porque Dios ejerce paternidad en mi espíritu. Solamente en mi espíritu, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero entonces, este es el único versículo que yo encontré que podía ir en contra, pero claro, está hablando de la paternidad directamente de Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios en mi vida. Nadie. Primero tiene que estar Él. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que pone al hombre en el lugar de Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Sí? Ok, no sé sobre preguntas. ¿Otorgar el lugar de Dios? No obedecer algo que no sea su voluntad. Exactamente, a eso se refiere. ¿Sí? No poner a un hombre en el lugar de Dios. No se puede. Eso está mal. Y es lo que hablábamos anteriormente y ahora lo vamos a volver a hablar. Yo no encuentro otro pasaje. Si a ustedes se les ocurre o se les viene a la memoria, coméntenmelo después y lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que hace paternidad? ¿Cuál es el trabajo de paternidad? Como recién veíamos, acá tienen todos los versículos de lo que yo voy a decirles acá. Soltarme su espíritu, o sea, engendrarme. Hay una impartición de espíritu. Sí, la palabra, que es también la palabra semilla, es el Dios de mi Padre. Dios se me va a manifestar de la misma forma. Siembra para que Dios traiga el crecimiento. Entonces, lo que hablamos hoy, la palabra en forma de semilla. La importancia del consejo. Esto es fundamental. Proverbios capítulo... yo puse Proverbios 8, me equivoqué acá. Porque Proverbios 8 habla de la sabiduría. Es Proverbio del capítulo 1 al capítulo 7, anótenselo, como vamos a decir, como deber para estudiar. Anótense para estudiar como deber. Proverbios del capítulo 1 al capítulo 7. Y fíjense todo lo que dice. Oye, hijo mío, escucha mi palabra. Oye, hijo mío, recibe mis palabras. Guarda mis palabras en tu corazón. Oye, hijo mío, guarda el consejo y la ley, porque estos serán vida a tu corazón, traerán refrigerio a tus huesos. Escucha, hijo mío, la palabra de tu padre, y no menosprecies la palabra. Van a encontrar todas referencias a paternidad y al consejo. La importancia que tengan una autoridad en su vida para que los pueda aconsejar. ¿Sí? Déjense enseñar, déjense aconsejar y pidan consejo. Voy a hacer algo en mi vida, voy a tomar una... Tampoco se trata que voy a ir a preguntar todo, pero voy a tomar una decisión importante en mi vida. Tengo que ir a pedir consejo a los hombres de Dios, a ver qué es lo que me aconsejan. Porque en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Sí? Eso nos dice Proverbios también. Entonces yo necesito ir y pedir consejo. No puedo tomar decisiones importantes en mi vida a la ligera sin antes preguntarle consejo a alguien que me vea como un hijo y que como me ve como hijo, me trata como hijo, me corrige como hijo, no va a tener problema en decirme las cosas que me tiene que decir, porque no le importa quedar bien conmigo, le importa que a mí me vaya bien. Y no todos los que, no todos los que están bien hoy con vos y tienen una linda relación con vos, quiere decir que quieren que te vaya bien. Porque el que quiere que te vaya bien, y esto anótenselo y recuérdenlo para su vida, por favor, si hay alguien que quiere que te vaya bien en la vida, te va a decir lo que nadie se atreve a decirte. Te va a decir cosas que la mayoría no te van a gustar. No vas a estar de acuerdo. Ahora, si te dicen, vos vas en busca de alguien, te dan consejos, te dicen cosas, y vos ves que siempre va todo bien, todo como vos pensabas, tened cuidado. Porque es por eso que yo necesito un padre, por eso necesito una autoridad, porque un amigo va a preferir la amistad. Y por cuidar la amistad, va a decirme y endulzarme el oído con lo que yo quiero escuchar. En cambio, un padre, como aquellos que son padres y que educan y corrigen y retan a sus hijos, no les importa quedar bien con sus hijos en ese momento, porque saben, como padres, que es más importante corregir a tu hijo, porque eso a largo plazo le hace bien. ¿Sí? En Dios pasa exactamente lo mismo. Entonces, escuchemos los consejos. Sansón no escuchó el consejo de su madre y se casó con la mujer incorrecta. Y fíjense cómo le fue. ¿Sí? Fíjense cómo le fue.
no cumplió su llamado, no cumplió con su propósito. Sansón no cumplió propósito, desperdició su vida por no escuchar el consejo de su madre. ¿Sí? Y para los que están solteros, esto es fundamental. Vayan, pregúntenle a su pastor consejo antes de tomar decisiones. ¿Sí? Yo hoy, nosotros estamos casados a través del consejo de nuestros pastores. Hubo consejo, fuimos direccionados, oramos, preguntamos a Dios, Dios respondió. Y el consejo fue... Las veces que yo no he pedido consejo, o perdón, las veces que yo he pedido consejo e ido en contra de lo que me han aconsejado, me ha ido mal. ¿Sí? Es por eso que el hombre de Dios siempre te va a aconsejar conforme a la palabra. Siempre. Sí, exactamente, orar. Siempre hay que orar. Por eso les decía, yo pedí consejo, vimos la situación y ahí empezamos juntos con quien hoy es mi esposa, empezamos a orar. Pero siempre el poder del consejo. En la multitud de consejeros está la victoria. Hay que entender el poder de su palabra. Bueno, el Gedeón no lo vamos a ver ahora. Noé, la historia del mundo está resumida en lo que Noé le soltó a sus hijos. La descendencia de Cam, esclava de la descendencia de Sem y Jafet. Sem por encima de Cam, pero el que iba a estar entronizado en todo era Jafet. Y ahí se resume la historia del mundo. Porque Cam, los descendientes de Cam, es todo África. ¿Sí? Obviamente, y Canaán, que tiene que ver con los palestinos. Pero la descendencia de Cam es África. Hay hijos de la descendencia de Cam que su nombre en el hebreo ustedes van a encontrar que son inclusive hasta nombres de lo que hoy son países de África. ¿Sí? La descendencia de Cam es la descendencia de color. Y justamente de dónde siempre salieron los esclavos en la antigüedad. ¿De dónde se sacaban a los esclavos? De África. Sem, que es Asia, un poco por encima de África. ¿Sí? Sem por encima de África, Asia por encima de África. Pero el que iba a estar por encima de todo era Jafet, que es Europa. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen lo que Dios le bendijo a los hijos de Noé, es la historia de la humanidad a lo largo de los años. Siempre la zona de... Obviamente que hay periodos, ¿no? Periodos donde Asia fue donde estuvo mejor, periodos donde Europa estuvo mejor. Pero si hablamos de cantidad de años, siempre la zona de Europa fue la que reinó. La zona de Asia por debajo y África siempre en esclavitud y sigue hasta hoy en día. O sea, no piensen que África, los países africanos son libres, Muy pocos. La mayoría pertenecen a Francia, Inglaterra, a España y a otros países de Europa. ¿Sí? Entonces, entender la palabra, el poder de la palabra que tiene. Jacob bendijo a sus hijos y la bendición de Jacob fue lo que le fue pasando a las 12 tribus. Sí, tiene un poder tremendo la palabra de un hombre de Dios en mi vida. Es un camino a transitar, lo que veíamos con Josué. Me da a conocer mi propósito. Bueno, esto es... yo no lo anoté, pero eso está en Juan 10. Dice que el pastor llama a las ovejas por su nombre. ¿Sí? Y nombre en la Biblia es propósito. ¿Por qué Jesús se llamó Jesús? Porque Jesús significa Salvador. ¿Por qué Dios le cambia el nombre a Abraham? Por Abraham. Porque Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de multitudes. Ese era su propósito. Entonces, ¿quién te da a conocer tu nombre espiritualmente hablando? ¿Quién te da a conocer lo que Dios quiere hacer con tu vida? Es un pastor. ¿Sí? El bueno, obviamente, como decía Jesús. Primera de Samuel 3:9, después búsquenlo, es cuando Elí le dice a Samuel, cuando escuches la voz de Dios, tenés que decir esto. Habla Jehová que tu siervo oye. Entonces, Samuel pudo escuchar la voz de Dios por el consejo de Elí. ¿Sí? Por el consejo de Elí, del sacerdote. Un mal sacerdote, una mala autoridad, pero en ese momento le entrega, en ese consejo fue bueno. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, ya les dije, acá en esta parte vamos a ver qué hacer si tengo una mala paternidad. Y por último, modela a Cristo. ¿Sí?
Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Me tiene que modelar a Cristo. Entonces, un verdadero hombre de Dios refleja a Cristo en su vida. ¿Sí? Tiene que estar reflejado Cristo en su vida. Bien, escuchar el consejo, Florencia, así es. Bien, entonces, esto es el trabajo. Ahora, ¿qué no? ¿Qué no es paternidad? Esto es importante. Mi autoridad, mi paternidad no es Dios. ¿Sí? No es Dios. O sea, yo no lo puedo obedecer como a Dios en el sentido de todo lo que el hombre diga. ¿Se entiende? Sino que yo tengo que obedecer toda la enseñanza que viene conforme a la palabra. ¿Sí? Que viene conforme a la palabra. Obedecer al hombre por amor a Dios, esto es importante, porque hay muchas personas que obedecen a sus pastores para quedar bien con los pastores. Eso está mal. No o sea, no trae ningún beneficio eso. Porque obedezco al hombre siempre y cuando esté el hombre. Lo que veíamos. Lo que veíamos con respecto a Moisés y a Josué. Josué obedeció a Moisés cuando Moisés ya había partido de la tierra. Entonces es obedecer al hombre por amor a Dios. Yo amo a Dios, entonces obedezco a la autoridad. Siempre y cuando la autoridad vaya conforme a mi amor, que es Dios. ¿Se entiende? Bueno, no es decirle papá y mamá, no se trata... Yo veo cada cosa, pero no se trata de romanticismo, no es romantizar la relación, no es decirle hola papá, mamá. No, 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 o sea, tratar con respeto, hola pastor, pastora, pero no es decirle papá o mamá o papi, mami, no, no. Decirles como yo les diga no va a cambiar nada, lo importante es cómo yo recibo la palabra. Eso es lo importante, no cómo yo me dirija hacia ellos, ¿sí? Yo sé que hay hombres de Dios que hasta piden que les digan papi y mami. No. No se trata de llamar por un título. No. Es una relación. Es una relación. Otra cosa importante, por favor, que sean mis padres en la fe no significa que me pueden obligar a hacer cosas. O sea, yo soy dueño de mi vida. Vos sos dueño de tu vida. Nadie te puede obligar a hacer nada. ¿Se entiende? Ni Dios te obliga. O sea, ni Dios nos obliga a hacer cosas. Menos un hombre. ¿Quién es un hombre para venir a obligarme a hacer cosas en mi vida? Nadie. Yo decido obedecer por amor. ¿Se entiende? Porque veo a Dios en la vida de mi padre. Porque veo a Cristo en la vida de mi padre. Y porque lo que me enseña va conforme a la palabra. Yo lo recibo y lo obedezco. Pero porque yo quiero. Porque yo quiero. Entonces, nunca dejen que nadie los obligue a nada. A nada. No te pueden obligar. Obviamente, tus decisiones pues van a traer ciertas consecuencias, claramente, ¿no? O sea, bueno, es un tema complejo, pero nadie te puede obligar a hacer nada. Nadie. Vos sos libre de decidir con tu vida. Otra cosa, acá noté, es un hombre maduro, no perfecto. ¿Sí? Y les puse entre paréntesis, no pecar, o sea, no pecado. Entonces, un hombre de Dios no es un hombre perfecto, tiene errores, pero no de pecado, por favor. No se trata que el hombre, o sea, pecó, engañó a la esposa, pobre, se equivocó, no es perfecto. No. O sea, tiene errores, pero errores, no pecado. ¿Se entiende? Errores, fallas, falencias. Dijo algo y se equivocó, dijo un versículo y se equivocó mal. A lo mejor un día es un ser humano igual que nosotros, a lo mejor un día estaba mal, estaba triste, a lo mejor no sé, capaz que te dijiste algo y te contestó mal. Es un ser humano. Ahora, lo que no se puede tolerar es el pecado, eso no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un hombre maduro. Se supone, ¿no? Se supone que es una persona madura, entonces por eso no puede haber pecado. Pero sí hay errores. No es perfecto. ¿Sí? No es Dios encarnado. Ese solamente fue Cristo. Dios no te dio a un Dios encarnado a tu vida. No, Dios te dio un hombre más maduro que vos para que te ayude a formar a Cristo en tu vida. Nada más.
¿Sí? Entonces, sepan que es un hombre. ¿Sí? Es un hombre. Lo importante, todo lo que me enseña es con Biblia. Todo lo que me enseña es con Biblia. Todo. Como yo les decía, he confrontado a pastores por enseñar y exigir cosas que no son bíblicas. ¿Sí? Y no sigan nada que no sea bíblico. Si no hay Biblia, obviamente no hay cuestiones que... eh, pastor, la Biblia no dice que nos tenemos que reunir a las 8 en la reunión. Se entiende, ¿no? Por favor. Nosotros tenemos reuniones a las 8 de la noche. Bueno, es ese horario el que el hombre de Dios estableció. A ese horario nos encontramos. Se entiende, pero después en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, en cuanto a consejo, Biblia. Biblia, siempre conforme a la palabra de Dios, siempre alineado a la palabra de Dios, siempre alineado a la voluntad de Dios en tu vida. Es lo que yo le decía. ¿Qué pasa si viene un hombre de Dios, un pastor, y te dice, andá y engañá a tu señora? No. O sea, no. Eso no. Hay algo, hay algo mal que no anda bien, diría, no. Yo no puedo obedecer a eso, porque va en contra de lo que Dios me dice. ¿Qué pasa si... Eso es lo que... no, no voy a decir nada. Pero si un hombre de Dios viene y me dice, esto en la iglesia se hace así, y va en contra de lo que dice la Biblia, yo no lo obedezco. ¿Se entiende? Sea el hombre más ungido del planeta, el hombre con la iglesia más importante en el mundo, el hombre más reconocido mundial, ¿viene y me dice que no está en la Biblia? No, papá, no. Nadie, nadie, nadie está por encima de la palabra. Nadie. ¿Sí? El fundamento de nuestra vida es la escritura. ¿Ok? Y eso es importante, algo que yo les mencionaba acá, que creo que no se los dije, pero acá cuando veíamos de la palabra semilla, eso quería decirles, aprendan a escuchar a sus pastores, que ellos son palabras semilla. A mí han venido hombres de Dios a aconsejarme. Y el consejo de estos hombres de Dios no iba conforme a lo que mis pastores me habían aconsejado. Yo no lo tomé. O sea, yo le dije muchas gracias, pero ya me aconsejaron en esto y me aconsejaron distinto. Y tengo que escuchar el otro consejo porque es la semilla, vos sos un riego. ¿Se entiende? Me acuerdo que se me habían, hasta el día de hoy, medio que se me molestaron, pero bueno, yo obedezco a mi semilla, yo recibo el consejo de mi semilla. El riego es riego. Lo que me sirve lo tomo, lo que no va conforme a la semilla, a un costado. ¿Sí? Pero tienen que tener esa... Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. No podemos ser más buenos que Dios. Y eso es lo que yo veo en la iglesia. Gente que quiere ser más buena que Dios. Entonces dice, no, lo que pasa que si... te dicen, no, es que la obediencia está... la bendición está en la obediencia. Y tenés que hacer todo lo que al pastor se le ocurre hacer. No, no es así. O sea, en la obediencia está la bendición. Totalmente, estamos todos de acuerdo. Pero la obediencia a la palabra. La palabra me dice que te tengo que obedecer a vos. Sí, siempre y cuando vaya conforme a la palabra. Si no, no. Entonces, ahí no, en esa obediencia no hay, en la obediencia al hombre no hay bendición. ¿Sí? En la obediencia al hombre no hay bendición. ¿Ok? Por favor, ténganlo muy claro eso. No podemos ser más buenos que Dios y andar obedeciendo a todo el mundo y hacer todo lo que nos digan porque nos dicen. Vamos terminando. ¿Cómo reconocer un verdadero pastor? Lo primero, él también tiene a su pastor. Tiene su paternidad. ¿Sí? Hay un montón de hombres de Dios que no tienen autoridad. No puede ser. O sea, porque él sea pastor no significa que él no va a tener. Él necesita una autoridad. ¿Qué es lo que yo veo? Hay muchos pastores que no tienen pastor. Es lo que... De ahí se deriva el trabajo hoy apostólico, ¿sí? Eso es lo que... De ahí se deriva un apóstol, que es un padre de padres, un hombre que pastorea pastores. Pero tu pastor necesita tener pastor. Y si no tiene pastor y no tiene autoridad, hay algo que está mal. Esta charla lo que hace es provocar e invitar al odio.
Bueno, yo creo que estoy trayendo luz a un montón de personas. O sea, porque si un pastor, un apóstol, un maestro, un evangelista, un profeta, que son los 5 ministerios, no tienen una autoridad, la pregunta es, ¿quién los formó a ellos? ¿Quién los aconsejó? ¿Quién los direccionó? ¿Cómo sabemos? ¿Quién da testimonio de que es un verdadero hombre de Dios? Porque es otra cosa que hacen tu autoridad. Es dar testimonio acerca de las personas. Entonces, ustedes quieren saber si yo soy un verdadero hombre de Dios, pregunten, vayan y pregunten a mi pastor y van a tener referencia de la obediencia, del compromiso, de la entrega, el servicio a Dios. Ahora, si hay alguien que viene solo, y vamos a la Biblia, no les anoté el pasaje, vamos a la Biblia. Cuando David mata a Saúl, perdón, cuando David mata a Goliat, por favor. Cuando David mata a Goliat, Saúl agarra y lo primero que pregunta a Saúl, después búsquenlo, ¿sí? Búsquenlo. Lo que primero que pregunta a Saúl es, ¿quién es el padre de David? ¿Quién es el padre de él? Déjenmelo saber, porque si este niño, este joven, mató a un gigante, necesito conocer quién lo enseñó, quién lo formó, quién es el padre. ¿Sí? Rápido Saúl quiso saber quién era la paternidad. ¿Por qué? Porque quería escuchar el verdadero testimonio, a ver quién verdaderamente era. ¿Cómo se sabía en la antigüedad quién era alguien? Por el padre de dónde venía. Entonces, es importante que ustedes sepan que necesitan una autoridad para que dé testimonio de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Cómo sé yo que ustedes, cómo saben ustedes que yo soy un verdadero hombre de Dios? ¿Cómo saben si fui formado, si he madurado, si he crecido, si estoy preparado para ejercer el ministerio? Entonces yo necesito a alguien que dé testimonio. Jesús salió a su ministerio y el Padre aparece y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él obedezcan. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos tener una autoridad y tú, pastor, necesitas tener una autoridad. Es necesario. ¿Sí? Ahí va. Sí, también, Mark. Ahí voy con eso. También lo que puede parecer acá, lo que puede parecer, ¿sí? Justo llegan en la parte final donde estoy hablando de cómo reconocer a un pastor verdadero y a uno falso. ¿Sí? Lo otro, lo que dice acá Mark, y es justamente lo que yo les iba a decir, por sus frutos, en su carácter y en sus hijos. Y acá entramos en un tema, pero... o sea, en el carácter del hombre de Dios, hay hombres de Dios que uno los ve y uno ve que su carácter no está, no están maduros para lo que están haciendo. Porque un hombre de Dios no puede humillar. O sea, un hombre de Dios no tiene que humillar, no tiene que menospreciar, no tiene que lastimar, no tiene... Somos seres humanos, como yo les decía acá, mi paternidad no es Dios, es un hombre maduro, no es perfecto, tiene errores. Ahora, hay cosas que se entienden, ¿no? Entonces su carácter va a reflejar mucho. Y lo otro, sus hijos. Sus hijos. Yo entiendo. Y, y bueno, esto lo conozco también por afinidad. Pero uno cría a los hijos de la misma forma, los hijos crecen distintos, son distintos, nacen distintos. Ahora, yo puedo comprender que un hijo de un cristiano no quiera acercarse a Dios. Porque ¿cuál es el problema? Que hay pastores que por meterse tanto con la iglesia se olvidan de su familia. Y a lo mejor no es un mal pastor, a lo mejor es un buen pastor. Es una persona, sí, genuina, sincera, que ama a Dios. A lo mejor es. Pero se metió tanto en la iglesia, cometió ese error y descuidó a su familia y hoy sus hijos no quieren saber nada con Dios. Y hoy sus hijos no quieren saber nada. Entonces, ahí sí podría ser que se acepte, digamos. Pero ahora, que los hijos no quieran saber nada con Dios y que estén enojados con la iglesia, que estén enojados con Dios, que estén enojados, ahí ya hay un problema. Para mí, Para mí. Gracias a Dios, los hijos de mis pastores, ellos están sirviendo en la iglesia y están ahí y son parte
del ministerio y sirven a Dios en la congregación. ¿Sí? Pero yo entiendo que los hijos son hijos y no todos son iguales y puede haber ciertas cosas que van pasando en la vida, más teniendo una iglesia a cargo, no es un trabajo fácil. Yo lo he vivido de cerca con mi pastor, he tenido la oportunidad de compartir muchos años con mi pastor, vivirlo bien de cerca y he visto y eso que no es una iglesia muy grande y que el trabajo es muy, muy difícil. ¿Sí? El trabajo es muy difícil. Entonces entiendo que puede pasar eso. Ahora, yo conozco pastores que sus hijos están enojados con la iglesia. Vos les hablás de Dios y no quieren saber nada. Y te dicen, me han dicho, yo lo viví de cerca, te dicen. Yo sé lo que pasa dentro de la iglesia, te dicen así, y enojado. Y es entendible, están lastimados. Y ahí sí hay un problema. Porque yo puedo entender, vuelvo y insisto con esto, puedo entender que un hijo no quiere involucrarse con Dios. Todavía su llamado, en algún momento va a llegar, pero en este momento no quiere saber. Yo creo que es tolerable. Ahora, que esté ya enojado con la iglesia, enojado con Dios y enojado con sus padres, mucho menos, O sea, si hay un problema ahí, ya se entiende, su fruto está mal. Porque los frutos son los hijos. Entonces, no se trata de esta regla tiene sus variables y tiene sus cosas, ¿sí? Como yo les digo, puede ser que tu pastor se metió tan de lleno en la iglesia, descuidó su familia y sus hijos no quieren saber de Dios. Se olvidó de enseñarle a sus hijos. Eso puede pasar, es un ser humano. Y más si no tenía paternidad. Es más normal que pase, ¿sí? Lo tercero, que enseña con autoridad. Tiene que vivir lo que predica. Yo he visto hombres de Dios, se puede decir de esa manera, que te dicen A y ellos hacen B. O que te dicen A cuando les conviene y cuando les conviene te dicen B. Entonces no. O ellos dicen A y ellos hacen B y hacen lo que se les antoja. No, no es así. O sea, se predica con autoridad. Porque entonces si no lo que yo estoy predicando es sin autoridad y por ende mi prédica no tiene impacto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sé que el hombre es verdaderamente, que lo que me está enseñando yo lo veo en su vida? Yo veo el reflejo de Dios en su vida, veo que Dios está con él. Yo veo a Dios en la vida de mis padres. ¿Se entiende? Ahora, si no lo veo, hay un problema. Si todo va mal, si vos lo ves y su matrimonio está roto, su familia está rota, la relación con sus hijos está mal, se pelea con sus hermanos, está peleado, ¿se entiende? Entonces, si te habla del amor de Dios, tiene que haber amor de Dios. O sea, es como que yo ahora venga a explicarles esto a ustedes y yo o sea, estamos viendo por la Biblia que es totalmente bíblico y yo hago mi vida solo por mi cuenta. No, hasta les he contado, estar acá grabando videos fue a través de un consejo que hablé con el pastor. Le dije, mirá, pastor, vos me reconociste como maestro en la palabra, tengo este llamado. La Biblia dice, el que tiene el don de enseñar, bueno, que enseñe. Le digo, pastor, quiero hacer videos para enseñar, para hablar de Dios y para pregonar la buena doctrina. Hacelo, Lauti. Y acá estamos. Y acá estamos. Y voy a seguir porque es un compromiso que he tomado. Pero justamente necesitamos entender que hay que vivir lo que predicamos. Y lo mismo va para ustedes, ¿eh? Si ustedes van a predicar algo, tienen que vivirlo. Yo no puedo venir acá a hablarles de algo que yo no vivo. ¿Sí? No puedo. Ahora vamos con los versículos que están compartiendo acá. ¿Sí, Lorena? Entonces, para seguir avanzando, siempre enseña con la Biblia. Siempre. La enseñanza, la Biblia. ¿Sí? Y vamos acá ya llegando a los últimos puntos, esto ya es más rápido. Si no tengo una autoridad, o sea, no me congrego en ningún lugar, ¿sí? O me doy cuenta que el lugar donde estoy hay algo mal que no anda bien. ¿Qué hago? Génesis 11, 31, 32. Génesis 11, 31. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Fíjense,
para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, el padre de Abraham dice que estaré. Dice, toma a sus hijos y su nuera y dice, vámonos a Canaán. Marca un camino, marca un destino y dice, vamos a Canaán. Pero él, antes de llegar a Canaán, llega a Aram, que está antes de Canaán, y se quedan ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Génesis 12. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿A dónde lo llevó Dios a Abraham? A Canaán. ¿Quién tenía que ir a Canaán? ¿Quién era el que iba a ir a Canaán? Era Taré. ¿Qué hace Taré? Se frena, se detiene. En su tarea, en su labor, se frena, se detiene. Entonces Dios dice, listo, vos te detenés, Taré, necesito seguir con tu hijo porque el corazón de tu hijo me agrada. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, andate de la casa de tu padre. La gente piensa, porque como en este verso 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram, la gente piensa que después que el padre de Abraham se muere, la Biblia no está escrita cronológicamente en orden perfecto. La gente piensa que como acá dice que Taré muere y en el siguiente capítulo Dios le habla que se vaya de la casa de su padre, entonces la gente dice, listo, el padre de Abraham muere, Dios le dijo que se vaya. No, el papá de Abraham estaba vivo. Y miren, vamos a verlo. El padre de Abraham estaba vivo. A ver, ¿dónde es que habla? Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía Taré cuando engendró a Abraham? 70. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se fue? Y Abraham se fue, como Jehová le dijo, y era la edad de Abraham 75 cuando salió. Entonces, clarita la cuenta, diría el del video. 70 años tenía Taré, el padre de Abraham cuando nació. Más los 75 años de Abraham suman 145 años. 145 años tenía esto creo que lo estoy tapando yo con mi imagen. 145 años tenía el papá de Abraham cuando Abraham se va. ¿Y a qué edad muere el padre de Abraham? 205 años. 205 años. O sea que el padre de Abraham vivió 60 años después que Abraham se va de la casa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios le dice a Abraham, andate de la casa de tu padre? Porque el padre de Abraham se detiene. ¿Sí? El padre de Abraham se detiene. ¿Cuántas personas yo veo llegar? Esperen que, a ver si estamos bien compartiendo acá. Sí, perfecto. Yo veo llegar a un montón de personas hoy a nuestra congregación que vienen de otros lugares, lastimados, heridos, por distintas situaciones. Claro, cuando uno habla de esto dice, entonces yo tengo que volver. No, es que Dios te saca. Si hay un corazón genuino como el de Abraham, Dios te va a hablar, Dios te va a hacer salir. Y posiblemente Dios hoy te esté hablando, si el lugar en donde estás, vos ves que hay cosas que no andan bien. Ahora, esto no se trata de decir, listo, entonces me voy a otro lugar y chao. No, el Señor le habla a Abraham, Dios te tiene que hablar. Y sí, posiblemente te está hablando acá, pero Dios te va a hablar muy claramente si es necesario salir de un lugar. Es por eso que hay que orar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te guíe. Porque cuando Dios tuvo que conectar hombres, Dios no tardó en conectar hombres. Saulo conoce al Señor, Cristo se le aparece a Saulo. El Señor se aparece. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el Señor le dice, Saulo, andate a Damasco, se te dirá lo que tienes que hacer. Y el Señor le habla a Ananías y lo manda a Ananías que vaya y se encuentre con Saulo y que le ore y que le caigan las escamas de los ojos. Y que Ananías lo comience a enseñar y a trabajar a Saulo, que el apóstol Pablo. Entonces fíjense cómo el Señor se le aparece a Saulo, pero el trabajo Dios lo conecta con un hombre de Dios para que el hombre de Dios comience a trabajar. Esas conexiones Dios las sigue haciendo. Le estoy hablando en el libro de Hechos, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Iglesia. Somos nosotros hoy. Dios trabaja de esa forma. Dios te va a conectar con un verdadero hombre. Pero es necesario que ores, que pidas una guía,
que le preguntes al Señor qué hacer. No tomes decisiones a la ligera, no tomes, tampoco vayas de lugar en lugar probando, buscando, no, esperá, tranquilo, orá a Dios, que el Señor te marque. Dios te va a marcar, Dios te va a guiar, Dios te va a direccionar para que encuentres un buen lugar, ¿sí? Y como te decía, no todos los pastores, hay pastores que bueno, es un tema, ¿sí? Entonces, esto hay que tener cuidado y que Dios te marque. Que Dios te saca de un lugar para ponerte en un lugar donde puedas crecer y desarrollarte, Dios lo hace. ¿Es bíblico? Es bíblico, ¿sí? Y lo veo a diario. Lo veo a diario. Vamos terminando. ¿Dónde se ejerce la paternidad? La paternidad se ejerce en el alma. 1 Tesalonicenses 5:17 habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo nuestro ser. Entonces, lo que nos dice Hebreos 13:17 es que Dios es el Padre de todos los espíritus. Ah, no, este no era, este es el que vimos hoy. Ahora vamos a ir a este. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces, Dios ejerce paternidad en nuestro espíritu. Mis padres biológicos ejercen paternidad en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Y mi alma? Y ahí es donde entra el trabajo de los pastores. Y por eso Hebreos 13:17 era: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, ¿dónde ejerce el trabajo? ¿Dónde ejerce la paternidad de un hombre de Dios? En mi alma. ¿Sí? Es mi alma la que necesita ser paternizada y necesita... Porque es ahí donde está el problema. ¿Sí? El problema está en nuestra alma. Es ahí donde está el problema. Y necesito que ahí ejerzan paternidad en mi vida. Por eso la paternidad es en el alma. ¿Dónde se ejerce la paternidad? En el alma. Dios, en mi espíritu, mi cuerpo. Mis padres biológicos, tu papá, los que te trajeron al mundo, tu alma, una autoridad. Si no tenés autoridad, tu alma no tiene paternidad. ¿Sí? Y hay otra explicación, ya no vamos a hacerla porque se está extendiendo demasiado esto, pero tiene que ver con, la Biblia habla de los hijos del diablo. Bueno, Satanás ejerce también paternidad en el alma, pero si quieren lo estudiamos otro día. Ahora, nombre correcto, ¿sí? Es decirle mi paternidad o mi padre en la fe. Mis padres en la fe. ¿Por qué? Padre espiritual es incorrecto, porque el padre del espíritu es Dios. No se puede decir padre espiritual, en realidad, porque padre espiritual es Dios. Padre del alma podría ser, que es donde ejercen ahí, pero lo que la iglesia y el apóstol Pablo utilizaba es en Timoteo y en Tito, hijo en la fe, hijo en la fe, hijo en la fe. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo exacto, lo bíblico. ¿Cómo me toca referir a ellos? Como mi padre en la fe. ¿Sí? Hablamos de una paternidad en la fe. Hasta acá tenemos todos estos versículos, todo este estudio que hemos hecho. Esto se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, se los voy a pasar para que ustedes lo tengan, lo analicen, mírenlo por ustedes mismos, saquen sus conclusiones, no me crean a mí, fíjense, estudienlo. Yo creo que está claro, comprendo esto hace unos años y desde que comprendimos esto y empezamos a trabajar de esta manera, hemos crecido terriblemente. Y hablo por mí, he crecido terriblemente. Y si estoy acá, también es gracias al trabajo que Dios ha hecho a través de mis pastores. ¿Sí? Es gracias al trabajo que Dios ha hecho a través de... Exactamente, Lorena. Tarea también adoró a otros dioses. Buen punto. Me he olvidado de eso. Tenés razón. Tenés razón, Lorena. El padre de Abraham empezó a adorar a otros dioses. Por eso, como veíamos en Ruth, ¿sí? Como veíamos en el libro de Ruth, lo único que me puede separar es la muerte, espiritual o biológica. Entonces, o sea, la muerte de él o mía, espiritual o biológica. Si mi padre muere espiritualmente, por eso que les hablé, un hombre de Dios no es perfecto, pero no puede tener pecado cometido, ¿se entiende? No puede cometer pecado. Eso no. No es perfecto, tiene errores.
Es un ser humano, tiene emociones, tiene días buenos, tiene días malos, tiene problemas, tiene miedo, tiene inseguridades, tiene luchas, tiene pensamientos como vos y yo. ¿Sí? Lo único que tiene es que es más maduro, nada más. ¿Sí? Ahora, esa madurez lo lleva a no pecar. ¿Sí? O sea, es pecador por naturaleza igual que nosotros, se comprende, ¿no? Pero no practica el pecado. Y eso es lo que no puede pasar en un hombre de Dios. Entonces, yo realmente los aliento a que sigan investigando por ustedes mismos, estudienlo, mírenlo bien, saquen sus conclusiones, no me crean a mí, créanle a la palabra. Simplemente yo se los muestro a través de la Biblia y ustedes fíjense bien. Para mí está más que claro, hay por demás de fundamento y aparte de que lo vivo a diario y Dios me ha bendecido grandemente a través de la enseñanza que mis pastores me dan. He tenido la bendición de Dios y gracias a Dios, no, gracias a vos por estar ahí, cielo y mar. Me alegra que te haya bendecido. He tenido la bendición de congregarme en el lugar donde yo estoy hoy desde que conocí a Cristo por primera vez. O sea, yo congregué, fui ahí y ahí estoy. ¿Sí? Con idas y vueltas con Dios en el principio, sí. Pero siempre con mis pastores. Porque he visto en... ahí está. Se cortó un cachito. Se había cortado el internet. Ahí está. Entonces, he visto la mano de Dios en su vida y por eso hasta acá estamos. Y sin duda que hasta que la muerte nos separe. Obviamente o hasta que seamos enviados junto con mi esposa, que ya estamos trabajando en otra ciudad para pastorear. Pero es importante esto, hermanos, que ustedes puedan congregarse, tener una autoridad, tener alguien que los aconseje, que los direccione, que los corrija, que les enseñe, que les modele a Cristo para que ustedes puedan madurar y el día de mañana ustedes hacer lo mismo con otros. ¿Sí?